¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en la tertulia de los lunes. Tengo que decirles que el próximo lunes, a esta hora, estaremos en el debate con 5 candidatos a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Tendremos a Mercedes Rotos del Partido Popular, a Ángel Víctor Torres del Partido Socialista, tendremos a Antonio Morales de Nueva Canaria, José Miguel Bravo Laguna por Unidos por Gran Canaria y a Eduardo Santana por Ciudadanos. Estaremos en esta mesa 5 candidatos y lo que les voy a pedir, no sé si tienes el correo preparado, Vicente, si lo tienes me avisa. Bien, dentro de un ratito les avisaré para poner un correo. En ese correo ustedes podrán mandarme las preguntas que estimen oportunos para hacerles después del debate entre ellos de los temas que hemos quedado en debatir, para que, lo haré yo, seleccionar 2 preguntas para cada uno de los candidatos en la parte final del tramo. Eso lo pondremos en el correo dentro de un ratito para que ustedes lo tengan a mano. Esta noche, no obstante, nos acompaña como siempre don Arcadio Domínguez. Muy buenas noches, don Arcadio. Muy buenas noches. Don Prisco Navarro, muy buenas noches, don Prisco. Muy buenas noches. Prisco Navarro es del Partido Socialista y va en la candidatura de Augusto Hidalgo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Es la primera vez que está con nosotros y yo se lo agradezco mucho. De nuevo, muchas gracias. Y don Segundo Martínez, buenas noches, don Segundo. Muy buenas noches. Que independientemente de los análisis políticos que él hace en la mesa, es nuestro analista casi en exclusivo de la Unión Deportiva de Las Palmas, que no sé qué va a analizar, porque... No, vamos a ver, yo he escuchado por todos los lados el mensaje que están lanzando, ¿no? Es lógico que los futbolistas lancen el mensaje que están lanzando, pero se acerca, quedan 6 partidos, y analizando los 6 partidos que le quedan a cada uno de los equipos, a Las Palmas le vienen torcidas, porque es de esperar que el Betis sea campeón antes de la última jornada. Y ustedes saben que una vez que usted es campeón, las fiestas en el ayuntamiento, en la comunidad, en todos los lados, ¿no? Se relaja. Hay un relax. Y el último partido es con el Sporting. Es decir, el Sporting lo tiene más claro que nada. Y la Unión Deportiva Las Palmas ha perdido con los pequeños, le ha costado muchísimo, lo veíamos antes, ganarle al Sabadell, que le ha jugado en 2 jugadas estratégicas, porque en jugadas de estrategia, ¿no? Porque en jugadas de combinación de fútbol no marca. Yo lo veo muy difícil que sea la Unión Deportiva Las Palmas, ojalá me equivoque, ¿no?, que sea capaz de subir directamente. Habrá que ir, eso sí, a la promoción. Pero lo que pasa es que de los 6 equipos que están en posibilidades de jugar la promoción, Las Palmas es el que ha hecho la peor segunda vuelta, ¿eh? Sí. Y eso habrá que tenerlo en cuenta. ¿Usted es futbolero? Yo soy futbolero y quiero llevarle, para empezar bien, la contraria a don Segundo. Yo creo que Las Palmas va a sacar la situación, sea como sea, porque tiene afición para eso y un equipo también potente. Y yo creo que vamos a dar la sorpresa de nuevo y vamos a estar arriba. ¿Usted es futbolero? Yo soy bastante futbolero y habitualmente contradigo a los análisis del analista de referencia de esta casa de los lunes sobre el partido de fútbol del fin de semana. Pero hoy estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Segundo Martínez y no estoy de acuerdo con el señor Navarro. Yo creo que Las Palmas efectivamente ha ido de mal en peor. El partido del sábado hubo momentos, ráfagas, en los que parecía que estaban jugando una pachanga, un partido de dibujo animado. Es decir, era una especie de recreación entre algunos jugadores de la delantera que son muy buenos, bastante peloteros, pero no existe lo que hoy el fútbol demanda, que es esa, digamos, verticalidad y tirar a la puerta. Es decir, ¿cómo vas a marcar un gol si no tiras a la puerta? Es que una falta y el penalti. Así no se puede. Y el penalti, bueno, poco más y tampoco entra. Sí. En fin, entonces yo creo que Las Palmas lo tiene bastante complicado. Lo tenía en la primera vuelta, parecía que estaba ganada ya la liga, y ahora mismo pues lo veremos ahí en el playoff y a ver qué pasa, porque ahí la historia dice que la Unión Deportiva Las Palmas a 2 partidos es difícil de derrotar al adversario. A cuatro. Pero ahí son a 2, ¿no? Pues se van eliminando. Sí. Pero lo más, y lo que también hay que significar, y esos son datos objetivos que no se pueden negar,
la afición cada vez va con menos presencia al estadio. 2, la Unión Deportiva Las Palmas, de los 6 equipos, ha hecho la peor segunda parte de los 6. Me decía el otro día un periodista deportivo que si esos tú son datos objetivos. separas. Otra cosa es lo que yo quiera. Ya yo digo, yo quiero que Las Palmas suba y que suba directamente, ¿no? Las Palmas Pero- está... pero- ahora mismo Las Palmas está viviendo de las rentas de la primera vuelta. la primera vuelta. Si hacemos la clasificación de la segunda vuelta, Estaríamos estaríamos en segunda puestos de vez. descenso. Segunda vez. Sí, sí. Yo quería imprimir algo de Optimismo. optimismo, algo Hace falta, positivo, hace falta. ¿no? Porque hace falta, pero bueno. Bien, vamos a ponerle el correo que van a ver ahora mismo. Este es el correo de Canal 8. A este correo que van a ver ahora, si aparece, porque estas cosas a veces son así. ticcanal8@hotmail.es, ese es el correo nuestro. Y a ese correo nos mandan las preguntas que ustedes estimen oportuno para los candidatos que les he citado antes a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, y de entre todas las preguntas nosotros vamos a seleccionar, porque está claro que no van a poder hacerse todas, vamos a seleccionar las que estimemos oportunas para hacérselo en la parte final del debate. En deferencia que el señor Navarro, la primera vez que viene, le vamos a dar el último turno, ¿no? Así que, Claro que sí. Si no le importa, empezamos con... No, bueno, yo para introducir un poco los asuntos, claro, estamos en el monotema que son las elecciones autonómicas a 19 días, que quedan prácticamente a partir de mañana, ¿no? Estamos ya en la recta final. Entonces, mi primera reflexión es que es algo bastante obvio, yo creo que será difícil estar en desacuerdo. Y es que se nota que en España, después de 30 y tantos años de un bipartidismo imperfecto, porque en las 17 comunidades que configuran el Estado español no se daba de la misma intensidad, pero en 14 casi que sí, es decir, salvo Cataluña, País Vasco y Canarias, que existían formaciones políticas locales o nacionalistas que cambiaban un poco el panorama y era una cosa más de 3 o de 4, en el resto del Estado estábamos en un sistema que se llegó a llamar bipartidismo imperfecto. Bueno, yo creo que titularía mi primera intervención como el regreso al multipartidismo. Estamos como en aquellos primeros tiempos, cuando en España se recuperó la democracia, en los años finales de los 70, 77, 79, había en el conjunto de las fuerzas políticas había un multipartidismo, era una cosa de 4, 5, 6 formaciones políticas y alguna más, hasta octubre del 82, que cuando desapareció la Unión de Centro Democrático y hubo una victoria aplastante por el Partido Socialista, que sacó la primera mayoría absoluta, y a partir de ahí se fue caminando hacia el bipartidismo que yo creo que ya caducó en estas últimas fechas. Ahora, en mayo de 2015, volveremos a tener en la escena política, porque no solamente en el Congreso de los Diputados, que es cuando se hacen estos análisis, sino en los ayuntamientos de las capitales de provincia, en las comunidades autónomas, vamos a tener, en algunos casos, 4, 5, 6 fuerzas políticas con influencia para poder formar gobierno. Este fenómeno, que es un fenómeno que en España pues estamos viendo de una manera lenta, sin embargo, y también lo quiero introducir para el debate de esta noche, se produce por primera vez en más de 100 años en Inglaterra. El próximo jueves tenemos elecciones en Inglaterra, dentro de 3 días hay elecciones en Inglaterra. Y ahí, por primera vez en la historia, esto sí que tienen a los británicos algo asustados, hay como 6 fuerzas políticas que según las encuestas están en un pañuelo, están con pocas diferencias. En ese caso, pues lo vamos a ver pronto, 3 días, vamos a ver cuál sería la fórmula de gobierno. Es cierto que el sistema electoral es distinto en Inglaterra al español, y allí pues de todas maneras es bastante probable que esa alternancia que ellos han impuesto durante tantísimo tiempo entre el Partido Laborista y el Partido Conservador, pues ahora eso se ha roto, eso irán ahora a otra cosa, ¿no? Y en España, que bueno, yo creo que vamos a tener grandes sorpresas, y yo me aventuro a decir que en los próximos 4 años vamos a tener mucha inestabilidad, ¿o no?
Bueno, pues en primer lugar es decir que sí, que es verdad que en Inglaterra es por el sistema que tiene, que se eligen los 650 parlamentarios ingleses uno a uno, y que tú puedes tener el 18% y no tener ninguna representación, sí, sí. o tener uno o tener dos. Lo que parece sí es que van a entrar con muchísima fuerza los independentistas escoceses, lo que se les ha dado por denominar el Partido Nacionalista Escocés. Hace poco se hicieron las elecciones y es el partido independentista del Sinn Féin, ¿no? Parece que van a entrar con 40 diputados y era una representación colateral, pero a cuenta de los laboralistas, porque se come al Partido Laboralista en Escocia y entra con un mensaje de izquierda. Los laboralistas, por otro lado, van a coger restos que quitan los verdes, fundamentalmente los verdes, la otra izquierda, una izquierda verde, una izquierda distinta, nueva, sobre todo encabezada por gente universitaria, que también puede alcanzar una representación interesante. Y es probable que no se pueda ya formar un gobierno a dos bandas, y que se tenga que formar un gobierno, que esa es la gran novedad, a tres bandas. Y entonces aparecen, las encuestas son encuestas, aparecen en primer lugar los laboralistas, ¿no? Pero eso ahora hay que esperarlo, ¿eh? Digo hasta última hora, porque yo comentaba al principio que había visto un debate de Cameron y los periodistas allí son agresivos, ¿eh? No son como aquí. Y por otro lado, en España salía hoy publicada una amalgama de muchas encuestas en las que colocaba en las 8 grandes ciudades españolas sin mayorías absolutas y con un abanico que se podía, que entre dos no, salvo que se una PP y PSOE, entre dos es muy complicado. Y en las comunidades autónomas todo da a entender que va a ser así, excepto Cataluña, Andalucía y Galicia, que no hay elecciones autonómicas, ¿no? Pero en las grandes ciudades, es verdad, el PP no come rosca por sí solo, va a perder todas las mayorías. Bueno, se abre, ¿verdad?, un paso que yo diría una oportunidad a la política. Yo creo que vamos a vivir una etapa tremendamente interesante y que yo espero que se puedan hacer otras políticas diferentes. Por eso yo decía, Segundo, que o no, que cuando yo decía puede ser que sea una época de mucha inestabilidad, o no, si se recupera pues el diálogo político y se establecen mayorías suficientes, que eso aquí no hay tradición. No hay tradición, es difícil. ¿Y su análisis, señor Navarro? Pues yo que no he estado presente en las tertulias, la primera en la que estoy, pero sí que me he visto los programas anteriores. Tengo que recordarle de nuevo a don Segundo que esa visión que tiene de que el PP y el PSOE van a pactar, que se la quite de la cabeza, porque no va a ser así en absoluto. Yo no lo afirmo. En absoluto. Se ha dicho por activa, por pasiva, desde el secretario general, vamos, lo sabemos, hasta el último militante, ¿no? Y ya no se puede decir de más formas, ¿no? O sea, ya se ha dicho en tertulias, se ha dicho públicamente en comparecencias, o sea, ese panorama de el PP y el PSOE juntos no se va a dar, por mucho que algunos quieran hacer esa mezcla para sacar provecho de ello, ¿no? Evidentemente yo coincido en que el panorama que se abre de aquí al 24 de este mes es interesante, apasionante, le podemos colocar todos los calificativos que queramos, ¿no? Sí parece ser que se abre esa posibilidad de que comience a dialogarse, de que se empiecen a entender determinadas fuerzas, en este caso de izquierdas, también se van a entender de derechas, porque no olvidemos que el PP está haciendo miguitas con Ciudadanos o Ciudadanos con el PP, y la izquierda se abre también grandes posibilidades, porque hay una entrada nueva de partidos nuevos de izquierda, en donde se puede dar cualquier situación. En la Comunidad Autónoma Canaria es evidente que yo tengo que decir aquí que quien va a gobernar es el Partido Socialista, y para eso nosotros abrimos todas las posibilidades. Incluso con el PP.
No. Lo puedo repetir más veces, no por repetirlo más va a ser más cierto. A ver, el señor Navarro afirma rotundamente, porque está en el argumentario de los socialistas, que en ningún caso, en ningún supuesto, en ningún momento habrá un pacto con el Partido Popular. A mí eso me parece, de ser cierto, una mala noticia o un complejo, no sé cómo llamarlo. Yo creo que es malo que a priori descartar cualquier tipo de entendimiento. Yo a eso le digo, depende dónde y cómo. En unos niveles más pequeños se han producido pactos entre el PP y el PSOE en Arucas, sin ir más lejos, para gobernar el municipio de Arucas, y ha sido bueno. Entonces, ese complejo o esa, digamos, rémora del bipartidismo, donde decir, no, aquí somos la alternativa, cuando ustedes fallen entramos nosotros con todo el poder, y mientras tanto nos vamos cambiando el PP y el PSOE. Eso yo creo que pasó a la historia. Yo creo que sería más inteligente analizar las situaciones, dependiendo de la región o de la comunidad, del ayuntamiento, del municipio, dependiendo de la situación y también de los programas, obviamente. Yo creo que descartar a priori que un partido de centro-derecha se ve imposibilitado a pactar con un partido de centro-izquierda, me parece que eso pertenece muy al pasado. Eso es una reflexión que responde a otra época. Bueno, yo digo que las grandes frases que se han dicho, yo me acuerdo de esta ahora, me vas a permitir que la diga. De entrada no. Ah, ok. ¿Vale? Hasta ahí. Vale, pues de entrada no, pero te tragaste la OTAN hasta el final, ¿no? Exacto. Sí, a mí esas cuestiones me ponen nervioso. Si yo sé lo que está viendo, es lo que está viendo. Y hay dos fuerzas políticas que van a estar siendo desplazadas del eje en estos momentos de la política española, en las que ya no van a ser la parte fundamental, salvo que salían. O sea, yo digo como una hipótesis de trabajo. Pero es que en Canarias aún la cosa parece más grave. Es que sin contar con el PP y con los nacionalistas de Coalición Canaria, yo creo que no se va a poder formar gobierno, porque yo no me veo a Ciudadanos pactando tan fácilmente, bueno, por el desarrollo de Podemos que pacte con Nueva Canarias, no creo, y Nueva Canarias va a salir debilitada de estas elecciones, por mucho que quieran poner en las encuestas, va a salir muy debilitada, va a salir mal tocada. Y evidentemente lo lógico es que Nueva Canarias acaba al final en lo que es sensato y en entenderse con Coalición Canaria. Eso va a ser el final así. Va a salir un parlamento en Canarias muy, muy complicado, y va a salir un parlamento en el que yo digo que si hay oficio político es muy positivo. Ahora, si no hay oficio político, va a ser un vía crucis. Y en las demás instituciones, en las grandes instituciones en Canarias, en los grandes ayuntamientos, que nadie piense que entre dos fuerzas políticas van a conformar un gobierno. Le va poniendo como antagónicos al PP y al PSOE. Se tendrán que nuclear con uno de esos dos. Pues eso está claro. Y ahí hay que entender qué son, quiénes son y los objetivos que se marcan. Pero lo más importante, porque el problema es, y en estas elecciones no tanto, pero cuando vayamos a discutir la composición de los presupuestos de un cabildo, ¿cómo casas, o de un ayuntamiento, cómo casas el discurso y el programa de Podemos con el del Partido Socialista? No es posible. Es imposible casarlo. Y salvo que hagan un truco de magia, ¿no? Es evidente que todo se tiene que basar en los propios programas, ¿no? Evidente. O sea, para hacer unos presupuestos los programas no coinciden. Pero lo que yo quería... Yo me quisiera ver al Partido Socialista tomando la decisión, banco que eche una persona, a un ciudadano a la calle, banco con el que no se negocia desde el Ayuntamiento de Las Palmas. Pues no me lo creo. Pues hay iniciativas ya pues no en varios lugares de España sobre ese tema. En Madrid se ha comenzado. En Madrid hay propuestas. En Madrid no está gobernando el Partido Socialista. No está gobernando, estoy hablando de las propuestas. No, pero propuestas no. Está hablando para el 24 de mayo. Sí, pero te estoy diciendo
el Partido Socialista sumaría, ¿por qué no la asume ahora en Andalucía, que tiene la oportunidad, que se lo han lanzado? Y no son capaces de asumirlo. Porque se quedarían sin banco, segundo. Eso no se puede hacer. Estamos. Por eso le dicen no. Pero no se le puede exigir a algunos partidos políticos que hagan lo que ha hecho Syriza en Grecia, y en Grecia ahora están reculando volviendo atrás. Ya veremos cómo acaba Grecia. Sí, va a acabar fatal. Este tipo de cosas, para llevarlas a cabo, hay que llevarlas con ciertos fundamentos, ¿eh? Y teniendo las cosas claras de lo que se hace. Nosotros estamos recogiendo propuestas, y en el sentido del tema de los desahucios, por poner un ejemplo, yo quisiera ceñirme aquí a Las Palmas. Vamos a bajar algún escalón, ¿no? Y aquí no se ha hecho absolutamente nada con el tema de los desahucios. Y han habido propuestas del Partido Socialista para abordar el tema de los desahucios. Ha faltado el diálogo y la negociación para poder llevar a cabo ese tipo de medidas. Permíteme que te lo diga para que me lo aclare. Visocán hace 15 días ha desahuciado a una persona. Y Visocán es una empresa del gobierno de Canarias, en el gobierno que está gobernando el Partido Socialista. ¿Qué ha hecho? Pues creo que hemos intervenido en el asunto. Nada. Creo que hemos intervenido en el asunto directamente. Fíjate, yo que vengo de una asamblea allí el viernes, el jueves, que el viernes fue festivo, y que va a haber ahora una propuesta a este gobierno de Canarias, pero fundamentalmente pensando en el futuro, por el incumplimiento de este gobierno, de poner las viviendas esas en propiedad que tenían que haberse puesto, y encima echa gente a la calle, gente que no tiene ni 400 euros para comer. Y es Visocán quien lo hace, porque dice que primero a pagar el alquiler. Si tengo 400 euros, ¿qué voy a pagar? El mismo caso que lo que pasaba arriba, pero con el IBI. ¿Te acuerdas cuando fui? Es lo mismo, pero con el gobierno de Canarias. Yo soy el Partido Socialista, si es coherente, a patadas. Eso no se hace. Okay. A ver, yo lo que observo son, y tiene bastante lógica, y tal vez esto ya pertenezca un poco más a la psicología política que a otra cosa, mucho complejo y mucho miedo a la hora de pactar. ¿Por qué? Porque estamos en un año electoral donde después de las municipales de mayo están a la vuelta de la esquina, hay unas elecciones generales, toca también en el 2015, y entonces estamos viendo el ensayo de Andalucía, ¿no? En Andalucía, hoy la candidata del Partido Socialista ha hecho su discurso de investidura, ya todos los partidos con representación en el Parlamento de Andalucía han dicho que no van a votar esa investidura. Habrá una segunda oportunidad y al final pues tendrán que, de acuerdo con lo que establece el reglamento de la Cámara, ir a unas elecciones próximas, a unas futuras elecciones en el mes de julio si no prospera ningún acuerdo. Y el acuerdo consiste pues básicamente en que los números son lo que son, que tienen que de alguna manera pues abstenerse pues dos formaciones políticas más para que en una segunda votación esta Susana Díaz consiga, digamos, la mayoría suficiente para gobernar en solitario, con el respeto de otros partidos políticos que se abstengan. Es una situación delicada. ¿Por qué ahora en Andalucía ningún partido, y lo mismo del Partido Popular ni Ciudadanos, quiere claramente decir en la tribuna, mire, gobierne usted es la lista más votada, gobierne usted? Porque temen que le pase factura en las próximas elecciones del 24 de mayo, que el electorado huya de esa formación política que permita que el adversario gobierne en solitario. Yo a eso le llamo miedos, complejos, y yo creo que eso realmente no es tan así, creo que no es tan así. La negativa del Partido Socialista, del Partido Popular de pactar situaciones muy concretas, que esta de Andalucía es una de ellas, pues va en contra de todos, va en contra de todos. A mí me parece que habría que ponerse al día, hay que actualizar. Y ahora mismo es el momento de la política en mayúsculas, como hemos dicho otras veces, es el momento de explicar por qué pacto. Aunque en algún momento determinado puedas temer que en efecto alguien no lo entienda, pero si no lo entiende, ¿por qué no lo explicas bien? Pero si lo sabes explicar,
Aquí hay un debate que se ha quedado en segundo plano, que es el respeto a la lista más votada. Ese debate hay que recuperarlo. Y yo creo que el electorado en su conjunto estaría de acuerdo en que los partidos políticos se respetaran algo más, en vez de esa crispación permanente que observamos a través de los debates, las televisiones. Ya no es, las tertulias de televisión en política ya no son como antes. Esto es como un sálvame deluxe. Sí, sí. O sea, y ahí van todo el mundo a ver quién grita más, quién interrumpe más al otro. Aquí todavía tenemos una cierta educación. Me extraña que no hayan ya interrumpido, porque ya esto no se lleva, pero bueno, es una broma. El caso es que yo creo que hay que dar un salto cualitativo en la política para, sin complejos de ninguna clase, permitir que aquella formación política que saque una cierta ventaja, gobierne. O como ha dicho hoy Susana Díaz, la segunda vuelta. Sí. Que sí, esto es otro elemento. Vuelta. Pero una vuelta, lo que pasa es que a la mayoría de los partidos políticos no le conviene, porque desaparecen. Hay una cuestión, más que a otros. hay una cuestión que es importante. Yo creo en la voluntad mayoritaria de la expresada por el pueblo en las urnas. Y en el sistema español, podríamos tener otro, en el sistema español, nosotros no elegimos al jefe de gobierno directamente, ni al presidente del gobierno directamente. Ni al alcalde tampoco. El presidente, el jefe de Estado viene elegido por la Constitución y viene por orden hereditaria. Alguna vez nos quitaremos esa situación anacrónica. Y el presidente del gobierno lo elige el Congreso de Diputados, y así seguimos escalonándonos hacia abajo. Y ahí es donde se tienen que dar mayorías y minorías. Lo que pasa que las mayorías se tienen que dar en torno a un programa. Entonces, claro, cuando tú llegas, es verdad que cuando llegas a una comunidad autónoma no estás defendiendo las relaciones exteriores del país, pero cuando vayas a llegar a gobernar el país tienes que discutir de las relaciones exteriores del país. Y entonces es cuando ahí tú ves si casan o no casan los programas. Entonces, vamos a ver, el pacto más terrible que se ha hecho en España desde el punto de vista de una persona de izquierda, como yo, otros me dirán, no, dice, fue el de Maastricht, y lo advertimos. 2, la estabilidad, el firmado por Zapatero a última hora con Rajoy en 14 minutos, a espaldas del Parlamento. ¿Sí? Priorizar el pago de la deuda sobre las políticas sociales del país. Eso habrá que reconducir, por mucho que se cañita ahora Pedro Sánchez diciendo que él no lo firmaría, eso está firmado. Bien. Un segundo, cojo una llamada y ya... Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Los políticos piensan que el pueblo es tonto? Porque yo no comprendo las cosas. Cuando le interesa, hay que gobierna la mayoría o el partido más votado. Pero ahora, ¿por qué? Porque le den los cuernos al diablo. Porque si no, ustedes han hecho unos pactos, y lo digo por todos los políticos, tremendo, donde ha mandado la lista menos votada. Y ahora, como están viendo los cuernos, están poniendo esas normas. Yo no los entiendo a los políticos, y cada vez, señores, los entiendo más. Señor Tangil, veo su programa todos los días. De la mesa ahora mismo lo conozco a usted personalmente y al señor Segundo Martín. Segundo Martín se marchó del ayuntamiento. Y se marchó porque no estuvo de acuerdo con un señor. ¿Dónde están los políticos serios? Me gustaría saberlo para poder ir a votar. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues los hay, políticos serios los hay, y no se pueden meter a todos en el mismo saco cuando se alude a ellos en ese tono, ¿no? Hay una cuestión bien clara, ¿no? Y es que ahora mismo hay un partido que está sufriendo los embates de los partidos como Podemos, del Partido Popular sin duda, y es el Partido Socialista. Está sufriendo esos ataques porque, bueno,
yo que no soy partidario de estar fijándome de las encuestas, están saliendo determinadas encuestas donde, bueno, el Partido Socialista va obteniendo una mejor cuota de apoyo, y otros lo que están haciendo es desinflándose porque, entre otras cosas, no saben lo que son, no saben explicar qué es lo que son, hacia dónde van, cuál es su proyecto, qué es lo que le van a plantear a los ciudadanos a día de hoy. Y, en fin, el ataque del Partido Socialista ahora mismo está ahí, al que le están atacando. Yo creo que hay desde mi punto de vista, humildemente lo digo, el sistema político español tiene un defecto de base. Después de 40 y tantos años sin libertades, y después cuando, en fin, celebramos el nuevo régimen o la instalación de la recuperación de la democracia, pues de alguna forma se ha ido convirtiendo todas las corporaciones de elección en parlamento. Los mismos capitales de provincia, los ayuntamientos, se discuten, porque lo digo porque además he estado ahí en los ayuntamientos, se discute de lo divino y de lo humano, de temas municipales y de temas extramunicipales. Y hay eso es lo que yo llamo un error conceptual, donde los partidos políticos entran en el ayuntamiento como si entraran en un parlamento a discutir sobre leyes fundamentales y sobre historias y de política, de alta política. Yo creo que la gestión municipal, lo que es el gobierno de la ciudad o el gobierno del municipio, tiene sus, digamos, tiene sus claves, y deberían de ser, los partidos deberían tener claro la diferencia entre estar gobernando un municipio, que es gestión pura, allí tiene que dedicarse a gestionar los recursos públicos y a hacerlo pues de la manera más eficiente posible y de acuerdo pues con sus propios programas, etcétera. Pero se convierten también en debates políticos, y bueno, a partir de la ley de grandes ciudades, pues más todavía en las grandes capitales, ¿no? Entonces yo creo que eso es un error. A mí me parece que la política municipal tiene un desarrollo diferente a la política parlamentaria, pero es que en los plenos de los ayuntamientos se ha convertido también en parlamentos. Y tenemos sentados en el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas a diputados compaginando los cargos. Me parece que eso es un error, que yo creo que estamos en un tiempo de cambios, estamos en un momento donde parece que hay un cambio de paradigma en todo lo político, se está viendo con cierta claridad. En los partidos políticos hay una especie de, bueno, pues de regeneración también, y hay mucha gente que ya se va apartando, hay mucha gente que se va retirando por la edad, en muchos casos, y otras veces por lo que sea, pero bueno, se están renovando los partidos políticos y están surgiendo además fuerzas nuevas. Habría que aprovechar también para actualizar nuestras leyes y que efectivamente se recupere algo tan sencillo como es el municipio, la gestión municipal, y que alguien tiene que decir, mira, aquí discutimos pues del transporte público, discutimos del urbanismo municipal, discutimos de las cuestiones que son competencias propias del ayuntamiento, y lo otro lo dejamos para el Parlamento. Pero aquí estamos en un totum revolutum, esa es mi aportación. Bien, cojo una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Don Juan Carlos, una cosa del debate del que usted va a hacer el lunes, ¿no? Con los candidatos. El lunes vamos con los candidatos al Cabildo y el jueves con los candidatos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ok, el lunes, sinceramente, de ese debate depende mucho voto, porque usted va a tener ahí 4 o 5 candidatos. 5. 4, ¿no? 5 candidatos. 5. Que son puntales, y yo creo que de ese debate depende mucho voto. Por lo tanto, mi opinión personal es que lo anuncie usted bastante, porque para que la gente esté atento. Y simplemente, y rápido,
que el día 24 hay muchos partidos baratos, que tienen todo el derecho, por supuesto, pero que son votos perdidos y que no van a llegar absolutamente a nada. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, nosotros esta tarde es cuando ya hemos cerrado el debate con todos los candidatos, el orden en cómo van a estar sentados en la mesa, el orden de intervención y los temas, los 4 grandes bloques que vamos a tratar. Eso lo hemos cerrado, a partir de mañana empezaremos a anunciarlo, pero a ese correo que de vez en cuando aparece por ahí, las preguntas que ustedes quieren hacer, o de esas preguntas vamos a hacer una selección para después preguntarle a cada uno de los candidatos en la parte final del debate, que desde las 8 empieza en directo, a las 8 hasta las 10 menos cuarto, 1 hora y 3 cuartos. No sé. Bueno, al señor que llamó antes, agradecerle la llamada de él, pero explicarle que no fue un enfado con una persona en concreto, fue como consecuencia de que se hizo un pacto entre ICANN y en aquel momento ICU y el Partido Socialista con un tránsfuga en el Ayuntamiento de Las Palmas, y en ese momento yo entregué mi acta de concejal porque dije que yo con tránsfuga no gobernaba. Ese era el famoso primo de José Vicente. Entonces, esa para dejarlo como es, y si no admito ese tipo de cosas no es tolerable. Entonces, entrando ya en lo político, en lo que estábamos planteando antes, vamos a ver. Todo el mundo lo sabe, es decir, en un parlamento se hacen leyes, eso es lo que se hace allí, se aprueban presupuestos y leyes. En un ayuntamiento, normas, reglamentos y presupuestos, pero no tiene capacidad legislativa. Entonces, como no tiene capacidad legislativa, pueden presentar mociones para hacer cosas concretas o hacer una declaración política sobre lo que quieran, eso sí se puede hacer. Pero nada más, el ayuntamiento no tiene capacidad de legislar, para dejarlo en ese aspecto claro. Pero ahora estamos en el momento en el que no todo vale en política, que es lo importante. Es decir, cuando uno lleva un programa y una visión sobre la ciudad, en el caso de los ayuntamientos, o de la comunidad autónoma, en el caso de los gobiernos autónomos, o cabildos, como querramos situarnos, su cercanía a alcanzar un acuerdo deben de ser en función de la cercanía al programa. Pero a mí no me sirve cualquier acuerdo con cualquier fuerza política que se ha presentado en unas elecciones con un programa que contradice todo lo que yo todo lo que yo he planteado. Si yo defiendo lo público, no puedo ir después diciendo no, es que yo solo voy a privatizar la gestión, pero no voy a privatizar el terreno donde está el aeropuerto. Hombre, mira, no me estés contando milongas, o la escuela municipal, o el taller municipal, o lo que tú quieras. Es decir, las cosas hay que reflexionarlas desde ahí. O el plan de viviendas en Canarias, o una ley interna de Canarias hacia un plan de viviendas y cómo abordarlo, o el plan de empleo en Canarias, o decir que Canarias no tiene que jugar el papel de público de generar empleo. Eso podemos hablar mil cosas, pero un gobierno de Canarias que no se implica en esas políticas sirve de poco. Por contestar un mensaje ahí, dice, en Tenoya no hay fibra óptica, ni aquí. Estamos en el Cebadal, en la nave donde estamos en el Cebadal. Estamos nosotros aquí, hay otra nave por medio, y la siguiente es telefónica. Estamos a 25 metros de telefónica, tampoco tenemos fibra óptica, o sea que no desespere. Si nosotros a 25 metros no tenemos fibra óptica, no le queda nada a usted, en fin, por no darle esperanza, ¿sabes? No por otra cosa. Falta fibra óptica, claro, en muchos lugares. Uno de ellos, donde yo vivo, en Tafira, tampoco ha llegado, o sea, estamos a la espera. Pero que está telefónica, está ahí. Tiramos una piedra y le damos al que está ahí poniendo la fibra óptica. Hay precisamente, comentaba don Segundo, uno de los motivos por los que no podemos ir a coaligarnos con el Partido Popular, porque los programas son totalmente opuestos. No solamente los programas, sino las políticas que se llevan a cabo son totalmente opuestos. Pero no puede haber políticas razonables, es decir, usted tiene su programa, el Partido Popular tiene su programa, pero podría haber, porque pasa en toda Europa, políticas. Puede haber acuerdos puntuales. Vamos a ver lo que podemos de aquí y lo que podemos de aquí. Puede haber acuerdos puntuales en determinada materia, como siempre se ha hecho.
pero como siempre se ha hecho. Pero si pactan en algunos ayuntamientos, como Claro. la Druga, ¿por qué no al nivel del Estado? O sea, ¿por qué negarse esa posibilidad? No porque lo tengan que hacer, sino porque Porque no podemos apoyar las políticas que el Partido Popular ha venido pues se pone aplicando encima de la hasta mesa y ahora. dice, esto no. Pues habrá, no sé, habrá alguna fórmula, digo yo. O sea, sobre temas puntuales podemos llegar a acuerdos con cualquier fuerza política. Pero lo que se indica de una coalición Partido Popular PSOE, además de forma interesada, para sacar rédito de ello, porque vende más eso, o sea, cuidado, que son lo mismo y todo este tipo de cosas. Pues no, porque no es lo mismo las políticas que ha llevado a cabo el Partido Socialista que las políticas que ha llevado a cabo el Partido Popular. Y estamos totalmente en contra, desde la reforma laboral a todas las modificaciones que se ha hecho por el Partido Popular. Vale, estamos de acuerdo, pero ¿no hubiese sido bueno un pacto Partido Popular, Partido Socialista para modificar la Constitución, por ejemplo? Vamos a ver, yo no sé ¿O no? lo que... Si me toca o no me toca. ¿Sí o no? Estando de acuerdo en que hay que modificarla, por eso, para modificar la Constitución. Pero hay que sentarse, me refiero que... Para modificar la Constitución necesitas una mayoría cualificada, no cualquier mayoría. No, pero ahora lo tenían. Sí, pero claro, necesitas una mayoría cualificada. Eso para empezar. Pero hay un problema que decir, yo sigo diciendo... Para darle paso Sí, a... yo creo que estamos contribuyendo sin querer, porque, en fin, me da la sensación de que estamos contribuyendo a la ceremonia de la confusión. Decía ahora Navarro, también Martínez, estamos hablando de elecciones municipales, que es un poco de lo que yo decía. Yo defiendo que haya pactos positivos en el municipio para sacar adelante la gestión municipal. Y me dicen, no, es que no podemos pactar con el Partido Popular por la reforma laboral. ¿Pero qué tiene que ver eso con la gestión municipal? Nada. Vale, El tema de la Constitución. A la esfera municipal, si Mira, quiere. a mí me dio la luz el señor que llamó, el primer señor que intervino en esta tertulia a través del teléfono, diciendo que este es el momento de los políticos serios. Estoy totalmente de acuerdo con él. Y los políticos tienen que tener personalidad propia, no la del partido. A mí me parece muy bien que el secretario general del Partido Socialista en Madrid, en una televisión pública o una televisión privada, en una entrevista personal, él diga, como, digamos, jefe de fila del Partido Socialista, que no va a pactar con el Partido Popular por esto y por lo otro, no sé qué, no sé cuánto. La reforma laboral, el tema de la Constitución, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es una posición concreta en un ámbito concreto. Yo lo que defiendo es que eso no tiene por qué arrastrar a todos los representantes del partido en todos los ayuntamientos de España a impedirles que puedan cerrar un acuerdo de gobierno con miembros con otras formaciones políticas, porque es que no tiene nada que ver, son ámbitos distintos y son gestiones diferentes. Eso es lo que yo... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. En relación a la formación política Podemos, Sí. ¿no creen ustedes que podría estar financiándose de manera ilegal? Le digo esto porque según ustedes que ahora, desde esta semana, todos los ciudadanos recibiremos el borrador de la declaración de la renta. En ese borrador, como usted sabe, aparece lo que los afiliados a las formaciones políticas pagamos como afiliados. ¿Sabe a lo que me refiero? Sí, ¿no? sí. Sí. Entonces, y ahora yo me pregunto, ¿y los afiliados de Podemos recibirán en su borrador de la renta lo que han pagado como afiliados a la formación política Podemos? Estoy convencido que no. ¿Te refieres a esas cantidades que ha pedido Podemos para completar algún que otro presupuesto? Sí, no, ya, pero... Los Y luego, sobre la ley turística que aprobó la semana pasada el gobierno de Canarias, ¿sabe usted que en esa ley dice que las comunidades de vecinos pueden oponerse al alquiler vacacional? ¿Sabe, no? Sí, sí. ¿No crees que esa ley está mal redactada? Porque en lugar de ser comunidad de vecinos, tendría que ser comunidad de propietarios. Vamos, que no se enteran esto de coalición, esto de la Consejería de Turismo. Perfecto. Tienes razón, eso. Sí. Segundo. Bueno, vamos a ver. Lo de los pactos y la gestión en un ayuntamiento. En el ayuntamiento hay que gestionar bien, pero hay que saber para qué se gestiona.
Y la política es fundamental en los ayuntamientos. Yo no estoy de acuerdo que todas las fuerzas vayan a gestionar de la misma manera, porque para eso no hacen falta procesos electorales. Es decir, los ayuntamientos tienen sus plantillas, que son los que tienen que desarrollar un determinado trabajo, y los políticos están para dirigir y para concretar en qué se invierten esas perras, los recursos, etcétera, etcétera. Pero cuando hemos hecho las políticas que hemos hecho, y perdóname que yo me vaya al ámbito nacional para poderlo explicar, decimos, reforma laboral no. La primera reforma laboral en este país la hizo Felipe González y le costó una huelga general, de UGT y de comisión. El contrato basura más sonado en este país lo hace Felipe González y con una huelga general en la calle. Esas son las realidades. ¿Quién hace el pacto de Maastricht? Partido Socialista, Felipe González. ¿Quién hace el acuerdo del pacto de estabilidad? El Partido Socialista con Zapatero. Entonces, hablemos serio. ¿Quién gobierna en Europa y con el voto de quién? Gobierna la derecha con el acuerdo de la socialdemocracia europea. Ese es el acuerdo que ha habido y las políticas salen de ahí. Y entonces tenemos que entenderlo. Cuando llegas al otro, lo que pasa es que hay mercados ideológicos diferentes y hay el que es del Betis, que sigue diciendo que él hasta que se muere es del Betis, porque no es capaz de pensar, a lo mejor, que no voy a nombrar a ningún equipo español porque si no me van a llamar los del otro y me pega. El Bayern de Múnich pues juega mejor al fútbol, y que si lo ves jugar y marca 7 goles, pues tienes que aplaudirle. Fuerza de ley por mucho que tú quieras a tu equipo. Lo que quiero explicar que la política, nosotros somos muy jóvenes en política, somos muy jóvenes, es decir, España como tal, tiene que haber una experiencia de que es verdad que el elector tiene que votar, pero a programas, a posiciones ideológicas, pero identificadas las posiciones ideológicas, sabiendo lo que es un programa liberal y lo que no lo es. Claro, bien. Cojo una llamada, ya verá que no es su amigo esta noche. No, ya amigo de él, sí. Mal, ¿no? Amigo de él, sí. Con la ironía esta. Sí. Hola, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Mire, el señor Arcadio últimamente, yo estoy con él a lo que se refería de la política que tenemos. Vamos a ver, si hay una mayoría, aquí mismo en Gran Canaria teníamos, y la provincia, la región, había una mayoría del Partido Popular en las últimas elecciones y están gobernando otros señores. Entonces yo estoy contrario de todo eso. Mire, ahora mismo los políticos, no creo, yo se lo he dicho ya más veces, hoy mismo, esta tarde, en mi barrio donde yo vivo, había un grupo de limpieza de paterres y tal, sacando bolsas de basura, porque dice el ayuntamiento o el señor alcalde que los paterres los tenemos que cuidar nosotros, que son nuestros. ¿Dónde está eso? Yo no tengo nada ahí, pero es que no hay ni educación, empezando por ahí, porque los mismos vecinos tiran la bolsa de basura dentro de los paterres, y cómo voy yo a limpiar y no me dan ni agua. No digo más nada. Vale. Ahí queda para que ustedes lo vean y lo critiquen como quieran ustedes. Bueno, muchas gracias por atenderme. Gracias, buenas noches. Bien, esa es una situación que la que ha comentado el televidente que es real y la estamos viendo además durante estos 4 años que llevamos visitando los barrios, acompañando a los vocales de distrito, cómo se están dando este tipo de situaciones, ¿no? Cómo cuando ha llegado esta corporación a los 3 meses de haber llegado, se le corta el agua, por ejemplo, a los vecinos y no se riegan determinados paterres, ¿no? Luego se sacan titulares o algunos artículos en los que se menciona las toneladas de basura que han retirado de un barrio determinado. Hoy mismo sale
en la zona del distrito de Vegueta con Osur y Tafira, ¿no? Que se han retirado no sé cuántas toneladas de basura, y eso solo puede indicar una cosa, y es que si no se retira habitualmente, evidentemente van a haber tantas toneladas de basura. Pero aparte de eso es que donde verdaderamente los vecinos requieren de la necesidad de actuación por parte del ayuntamiento, no se realiza, y no se realiza porque el ayuntamiento no dialoga con los vecinos. Eso se rompió de entrada con la llegada del Partido Popular con el señor Cardona al ayuntamiento de Las Palmas. Y se me ha pasado lo que le iba a comentar. Pero también tiene razón el señor en la educación de las personas. Con Soria, con Pepa y también con Jerónimo. En el caso de Jerónimo con Inmaculada Medina, la critiqué aquí duramente por el parque Chono Madera. Se recogió tal día como ha dicho Chono Madera un montón de porquería. A la semana estaba exactamente igual. Y claro, eso no se puede hacer. Eso no se puede tener el servicio de limpieza a pie de los vecinos porque son como son. No, evidentemente hay lugares en donde hay que realizar planes integrales en determinados barrios, ya no solamente con el tema de la limpieza, hay que llegar a la conciencia de los vecinos para que ese tipo de cosas no se produzcan. Lo peor de todo es cuando lo ponen en conocimiento del ayuntamiento, porque no todos los vecinos son iguales. No, claro. Hay vecinos que son muy cabales, ¿no? Y ponen en conocimiento del ayuntamiento determinada situación en un barrio y no se lleva a cabo ninguna actuación. Y es más, los propios vecinos, porque lo he visto yo con mis propios ojos, ante la falta de papeleras, por poner un ejemplo, han tenido que colocar cajas de cartones para no mantener tirado todo por ahí. En la Vega de San José. Váyase usted al barrio de Zárate y los paterres que hay, los jardines que hay en el barrio de Zárate, los verá seco. Pero es que aquello fue un vergel en su día, antes de la entrada de esta corporación, porque había agua, se le dejaba agua y se les cortó el agua, por lo tanto... Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Juan noches. Carlos. Buenas noches. Y compañía. Bueno. Vamos a ver. A don Arcadio, usted que habla de la Constitución, nuestra Constitución de hace 37 años ya tenía la semilla dentro de podrido y se ha ido corrompiendo y estamos donde estamos. Y esto o se cambia la Constitución automáticamente ya, o aquí esto no hay quien entienda este plano. Y luego, mire usted, en todos los partidos que ha estado dentro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en todos hay expedientes de ciertos concejales donde han puesto algo más que la bolsa. Y don Juan Carlos, se está volviendo usted un poco sectarista, porque hace entrevistas a un grupo de 5 candidatos al Cabildo, 5 al Ayuntamiento, donde hay un partido que es un revolutum total y nadie sabe quién manda. Buenas noches. Buenas noches. Cualquiera que visite esta casa se dará cuenta que estamos en el platón en el que estamos, y ni de broma cabría, ya hacerlo con 5 es una cierta dificultad técnica para nosotros. Aquí en realidad tendría que haber invitado a 4. Los que están sentados en esta mesa toda la semana podrían, certificar que no caben más, que no caben más. Es verdad que se pueden haber elegido a uno en lugar de a otro, pero respecto del número, no caben, es así. Y como yo lo conozco a usted, pues se lo voy a decir directamente, yo no sé quién es más sectario. Si usted, que lo conozco y sé cómo va, que yo. Acá.
Bueno, yo voy a tratar, en pocas palabras, de explicar mi posición en este debate de esta noche, que está siendo, por otra parte, bastante interesante, y al menos así lo estoy yo considerando. Son muchas las personas que han hablado en los últimos meses de que estamos entrando en una segunda transición. Eso lo hemos oído varias veces, ¿no? Efectivamente, la Constitución de 1978 pues tiene las ventajas que tiene, los inconvenientes que tiene. Se hizo, pues, en algunos casos, pues, porque había que sacarla, y la verdad es que incluso el debate fue muy largo y al final hubo hasta prisa por cerrar un texto para llegar a tener una Constitución de la que imprescindible para el país, ¿no? Pero yo sí creo que ha llegado el momento de reformarla, y en este momento, con la experiencia acumulada de tantos años, yo creo que efectivamente hay que cambiar la Constitución o reformarla de acuerdo con los nuevos tiempos. Estamos en otro siglo. Recuérdese que cuando se aprobó la Constitución de 1978, pues la sociedad era diferente, y además ni siquiera existía Internet ni las nuevas tecnologías que hoy día tenemos, que tiene mucho que ver con el día a día y los cambios que se han producido en nuestro entorno, nuestra pertenencia a Europa, que antes tampoco estábamos, y un montón de aspectos políticos y económicos, hasta la moneda, en fin, ha cambiado todo. Yo sí creo que la Constitución merece una revisión. Yo, más que cambiarla por otra, yo creo que habría que revisar la actual y actualizarla, pero bueno, es una posición que tampoco, en fin, no voy a defenderla de una manera radical. Si alguien pone un texto mejor, ¿por qué no? Pero yo sí creo que hay cuestiones como las mismas, esto que estoy esta noche intentando explicar, que es la diferencia que existen entre un ayuntamiento y un parlamento, la misma configuración del Estado y las propias funciones de cada uno de los ámbitos. Yo creo que conviene regularlo. Y la ley electoral también conviene mirarla. Todavía seguimos eligiendo a los diputados por provincia, y la provincia ya no tiene sentido en la nueva configuración administrativa de España, porque ya no existe la provincia, nada más, es una rémora del pasado. Eso, por lo tanto, hay que revisar las circunscripciones electorales y hay que actualizar todo eso. Y a mí me parece que dentro de todo eso también cabe la posibilidad, que decía antes el anterior televidente que llamó, de llevarlo a texto legal, pues el respeto a las mayorías, para evitar esa, digamos, situación en la que nos vemos muchas veces, con que gobiernan aquellos que, como otras veces se ha dicho también en esta mesa, los que han perdido las elecciones son los que terminan gobernando, algo que muchas veces es difícil de comprender por los propios electores, ¿eh? Bueno, yo estoy de acuerdo con el señor que ha llamado antes, en el sentido de que soy partidario de un proceso constituyente. He querido entender que él quería explicarlo, de que nuestra Constitución ya está obsoleta y hay que modificarla totalmente. Pero yo soy partidario de un proceso constituyente para ir a una nueva Constitución. Pero eso va a requerir que lo quieran los ciudadanos, porque si no tienen la fuerza parlamentaria suficiente como para hacerlo, es complicado. Es decir, en esta legislatura que va a terminar a final de año, es imposible ir a un proceso constituyente. Tendrá que ser que salgan otras mayorías y que puedan aceptar el ir a un proceso constituyente. También estoy de acuerdo que el sistema electoral que se ha diseñado en España es el sistema electoral de los territorios, y eso queda muy bien reflejado en Canarias, en el sistema electoral, para que nos puedan entender los ciudadanos. El 20% de los canarios elige la mitad de su parlamento y el 80% la otra mitad del parlamento. Por lo tanto, no tiene poca explicación eso. Y eso se puede corregir. Bueno, países como Francia lo han resuelto con una lista de restos, y está resuelto porque después lo equilibra en función de los porcentajes. Pues habrá que estudiar el que eso se pueda hacer así.
Y habrá que estudiar, evidentemente, yo soy partidario de circunscripciones más grandes, la circunscripción autonómica debería de ser una circunscripción. Lo hay las que son comunidades autónomas uniprovinciales, ¿no? Pero solo es Madrid, Cantabria y no sé si habrá algún... Y Rioja y Murcia, sí. Sí, señor. Y poquita cosa más. Pues con eso se puede hacerlo. Y luego... Y Navarra. Sí, Navarra. Y hay que tener una cuestión. ¿Quién gana unas elecciones? ¿Juan Fernando, que le faltaron 3 votos para gobernar? ¿O lo ganaron los que tienen 31, se ponen de acuerdo y tienen 31 escaños? Sí, porque aquí hay que definir quién gana las elecciones. Las elecciones las ganan los que tienen mayoría para gobernar, no el partido más votado. No es el partido más votado el que gana. Y aquí hay, por parte del Partido Popular, colocar la idea, instalar la idea de que sea el partido más votado el que gobierne. Hasta ahora el Partido Socialista no ha caído en esa trampa y ha dicho que nanay de la China. Bien, yo espero que eso lo siga manteniendo, ¿no? Porque va a ser más complicado el poderlo hacer de otra manera. Luego hay que serlo y parecerlo, por lo que llamaba el ciudadano de antes de los jardines. Mire, es verdad esa información que dice que los jardines que están debajo de su casa son suyos y míos. Y porque hay que entender que el ayuntamiento, la propiedad del ayuntamiento es de todos los ciudadanos y somos corresponsables. Igual que mi casa no es de la puerta física de mi casa para adentro. Mi casa también es la caja escalera, la azotea, el parque que está delante o lo que sea. Todo eso es su casa y su barrio es su casa. Y eso hay que cuidarlo. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer una política para que sea... Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer políticas integrales. Porque hay en barrios a donde tienes que ir a explicar otras cosas. En el barrio que estuvimos, que lo grabaste, ¿cómo el ayuntamiento no puede ir allí a hacer un mantenimiento de las palmeras? Primero, la palmera es un bien a proteger. Y la veías allí que aquello estaba de pena y que cualquier día se va a caer una y va a matar a alguien. Entonces, todo ese tipo de cuestiones hay que entenderlo. Y eso tiene que ser en una sociedad bien estructurada. Pero eso también depende de las fuerzas políticas que gobiernan. Y depende ¿por qué? Porque es verdad, también lo que decía el otro señor, es verdad que muchos políticos, la inmensa mayoría, yo no digo minoría porque se está demostrando, en las grandes corporaciones, no hablo de las pequeñas corporaciones, en Canarias, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife y La Laguna. Esos son los grandes ayuntamientos, después las islas y la comunidad autónoma, donde se han dedicado más a la cultura y a favorecer a la cultura del amiguismo y a favorecer a sus amigos socios, entre comillas, a desarrollar expectativas de negocio. Y eso lo estamos viendo en todos los lados, que hasta hubo ahí un alcalde en Játiva, creo que es, ¿no? Y de la Diputación que estaba contando los millones de euros o los miles de euros que le tocaban. Pues claro, la gente está escandalizada. ¿Y qué hay que hacer con eso? Barrerlo. Sí. No solamente se abre un abanico de múltiples posibilidades con los nuevos procesos electorales que tenemos en puertas, con la incorporación de nuevos partidos políticos, que además yo, por un lado, le doy la bienvenida. Le doy la bienvenida a la política, siendo claros, transparentes y exponiendo qué es lo que son y hacia dónde van. Yo creo que eso es lo que también necesitan los ciudadanos, que se les explique, ¿no? Y evidentemente los que estamos, los partidos políticos que estamos durante mucho tiempo en política, el Partido Socialista con 136 años de historia, evidentemente también hacemos nuestras reflexiones y vemos que hay que modificar, cambiar determinadas cosas, ¿no? Entre otras cosas porque hay que transmitirle al ciudadano
que la política no es todo corrupción. O sea, yo me niego a que el ciudadano perciba que toda la política es corrupción. No. Hay mucha gente en política, incluso hay muchos concejales que no cobran un solo duro y están haciendo política para su pueblo, para su ciudad, y necesitan ese apoyo porque cuando se habla de la política se tiende a generalizar, y eso es un grave error. Bien es cierto que algunos lo han ganado con creces, y por eso tenemos tan denostada la política y los políticos. Yo creo que se abre un abanico muy interesante en lo sucesivo, y que no solamente esos nuevos colores que entran en este, por llamarlo de alguna forma, arcoíris de la política, sino que además se abren la posibilidad de modificar y cambiar determinados asuntos, además muy importantes para la ciudadanía. Último turno y ya terminamos. Sí, acabamos. Vamos a ver, la última persona que nos llamó hace poco, la última intervención, que hablaba de cambiar la Constitución, inmediatamente él, yo quiero interpretarlo, hablaba de los expedientes de concejales que se han llenado la bolsa, algo así decía. Yo creo que estaba refiriéndose con palabras muy cuidadas a los tantísimos casos de corrupción que hay en los distintos ayuntamientos de este país, que han hecho un daño inconmensurable a la política y a la representación política, y son personas concretas, con nombre y apellido, que han sido elegidos para concejales en algunos casos, y otros en otros ámbitos también, ¿no? Los casos de corrupción que hemos conocido en los últimos años, especialmente el año 2014, han sido tan espectaculares y tantísimos que la política está ciertamente en peligro, ¿no? Está en peligro porque la credibilidad de toda la clase política pues está resentida. Yo creo que en esta segunda transición de la que estamos hablando tendría también que incorporarse como una norma del Estado, que aquella persona que es condenada por un caso de corrupción debe ser apartada, desposeída de su cargo, el que sea, concejal, diputado o lo que fuera, porque ahora parece que esto es un asunto del partido. No, este es un asunto de la sociedad entera, no solo del partido. Los partidos políticos, bueno, en fin, a priori yo creo que nadie coloca en una lista electoral a nadie si sospecha o piensa que puede tener tentaciones de corromperse, ¿no? Entonces yo creo que también la ley debería de proteger en definitiva a los representantes de los ciudadanos, de tal modo que hubiesen leyes claras y taxativas, que queda apartado de cualquier función pública, pero no solamente de una manera inmediata, sino además por años, de esa condición o de esa capacidad de ser elegible. Yo creo que hay que aprovechar este momento porque han sido demasiados los casos de corrupción. Y por último, ya no tengo más tiempo, quería hablar un poquito de la crisis de Podemos, pero igual Segundo Martínez no le va a gustar, ¿no? Pero es que no hemos hablado ni un minuto de las pantadas de monedero. Usted quiera. Es un hombre libre. No, es que es curioso, porque es que ha sido una cosa que esta semana ha sido tremenda. Todavía creo que no se ha escrito el último capítulo, así que lo dejaremos para otro momento. Bien, la ley está tan mal hecha que este alcalde de Játiva, presidente de la Diputación, está en la lista. En la lista. Y no puede retirarse. Efectivamente. Ya está confirmada la lista. Pero bueno, ¿y qué? Ahora el partido claro, pero ese es el problema. Claro, por eso mismo. En fin. Estoy de acuerdo, ese es un caso clarísimo. Bueno, vamos a ver. Este es un tema, el tema anticorrupción, como ha sido tratado en España, a mí me ha desilusionado, sobre todo las últimas propuestas y reformas que se han hecho en la ley anticorrupción, ¿no? Y es porque los partidos políticos no son responsables de que un funcionario del partido reciba dinero, aunque lo ingrese en las cuentas del partido, de la transacción que se ha hecho entre ese funcionario y el que ha donado. El que mayor castigo va a tener es el que ha recibido el dinero, la persona en concreto, aunque la haya depositado en el partido, y en segundo lugar el empresario o el sobornador, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que no, que los partidos políticos también, que conscientes, que ingresan en su cuenta dinero,
tienen que ser responsables y tienen que tener la sanción correspondiente. Eso no puede ser así. Y segundo, hay que dejar claro que si has robado dinero público, tienes que devolver todo el dinero público. Y si no tienes suficiente con devolver todo el dinero público, habrá que buscar la fórmula de expropiarte lo que haya que expropiar. Y desde luego, no por un tiempo largo, se acabó tu vida política. Eso es así de largo, porque estamos jugando con los intereses económicos, intereses urbanísticos, intereses de desarrollo de todos, ¿no? Aquí se ha tirado por alegre alguien que te puede decir, pues no es corrupción haber hecho el puerto en Arinaga. ¿Cómo que no es corrupción? Y te dicen, pues no es corrupción hacer el puerto en Arinaga. ¿Qué función tiene ese puerto ahí? Hablemos. Y entonces vemos si hay corrupción. No hay corrupción por el aeropuerto de Castellón. Perfecto, ahí no va a haber un accidente aéreo jamás en la vida. Va a ser el de mayor seguridad, porque no hay vuelo. Sí, creo que el otro día hicieron un vuelo ahí. En fin, explicar que la corrupción no es solo dinero, es concesiones también. O la gestión de las privatizaciones, como se han hecho. Que veamos lo que es todo eso, ¿no? Veamos lo que es todo eso. Yo lo único que les deseo a los ciudadanos es que vayan a votar y equivóquense, pero equivóquense con algo que no conozcan. Y para terminar, no, en alusión a él, yo también dejo para próximas venideras el hablar sobre Monedero, que es un hombre que no es de este tiempo. No es de este tiempo. Eso tiene razón. Ni de este lugar. yo también estoy de acuerdo. Porque no lo entienden los que no tienen capacidad intelectual para entenderlo. Cierro, me acaba de llamar inculto ahora mismo. O sea, además de no estar de acuerdo, me acaba de dar una patada en el trasero y me ha llevado fuera. Yo creo que el tema de la corrupción hay que cogerlo con mucho cuidado, porque podemos cometer el fallo de meter figuradamente entre rejas a quien no tendría que estar entre rejas y lo contrario, ¿no? No se puede hacer una ley contra la corrupción cuando un partido no dialoga para consensuarla, y que esto que nos está ocurriendo en la política en determinados casos, quiero volver a repetir que no se puede generalizar, porque además el porcentaje es bajo en España. Lo que pasa es que son tan llamativos los casos que la percepción que tiene el ciudadano es de gravedad, ¿no? Es de gravedad. Tiene que haber un consenso muy claro en contra de la corrupción, mimando mucho cada caso, porque no todos los casos son iguales y no tienen la misma responsabilidad, y se puede cometer el error de culpar a inocentes. Además, se realizan muchos juicios paralelos antes de que llegue al propio juzgado, antes de que se determine por sentencia qué es lo que pasa. Y aquí en Canarias hemos tenido casos muy claros de políticos que han estado 13 y 14 años a la espera del dictamen de un juez para saber si queda suelto o no queda suelto, y al final ha quedado suelto, pero el coste político y personal que ha sufrido esa persona ha sido enorme. Por lo tanto, creo que a quien mete la mano en la caja, sea del color que sea, hay que ponerlo entre rejas, pero hay que tener mucho cuidado cuando se hace este tipo de cosas, no sea que vayamos a meter la pata. Señor Navarro, muchas gracias por estar aquí esta noche. Don Martínez, don Arcadio, gracias. Nos vamos, y no se olviden el debate del lunes, aunque volveremos mañana a repetirlo insistentemente. Hasta mañana, amigos.